¿Cómo estamos, amigos de @21? Pues el día de hoy les tenemos un programa muy bueno que tiene que ver con toda esta cuestión de las artes escénicas y quién no en su vida cotidiana ha hecho alguna vez un drama o alguna comedia. Yo creo que la mayoría. Y bueno, vamos a comentarles un poco de lo que habrá en el programa. Vamos a conocer lo que es teatro penitenciario. ¿Ustedes conocen este lugar? Pues bueno, les tenemos una cápsula muy buena referente a esta cuestión. También vamos a tener lo que es microteatro en México, un nuevo concepto de hacer teatro. También vamos a hablar sobre lo que es esta empresa que se llama Carro de Comedias, que precisamente es un teatro rodante que se está presentando en el Centro Cultural Universitario aquí en Ciudad Universitaria. Y bueno, en el musical no puede faltar nada más y nada menos que Salvador y los Leones. Pero ¿qué les parece si damos comienzo con esta entrevista que le hicimos al productor de esta compañía que se llama Carro de Comedias? ¡Vámonos! Y bueno, amigos, lo prometido es deuda y ya estamos con Carlos Comucay. Él es el productor de esta puesta en escena y de esta compañía que se llama Carro de Comedia, ¿no? Exactamente, este es el Carro de Comedias de la UNAM, que en esta ocasión presenta El Juglarón. Es un texto de León Felipe y está dirigida por Gilberto Guerrero. Muy bien, a ver, platícanos un poco sobre esta puesta en escena. Pues un poco el concepto del Carro de Comedias es que cada año se renueva la obra, se renueva el elenco, se renueva el director, y esta vez tocó a León Felipe. Ajá. Entonces es un montaje que relata 4 cuentos distintos que tienen mucho humor y también hay una ahí medio trágica y es para todo el público. Exactamente, porque estamos viendo que también tanto chicos como grandes están disfrutando de estas puestas. Exactamente, justo parte del objetivo de este proyecto de la UNAM es que todo tipo de público pueda disfrutarlo y además que es de calle, ¿no? Entonces que se pueda presentar en plazas públicas, en escuelas, facultades y todo tipo de lugares. Y lo más interesante es que creo que no tiene ningún costo, porque veo que van llegando y realmente así es como se engancha la gente para poder precisamente interesarse por el teatro. Exactamente, esto es una obra de entrada libre. Estamos de hecho todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, aquí afuera de los teatros. Ajá. Del Juan Ruiz de Alarcón, y pues cualquiera que quiera venir y que se quiera levantar temprano puede caerle. Ahora, Carlitos, ¿cómo es que surge este concepto? Porque llevar así, ahora sí que este teatro en diferentes partes de la República, digo, andando en las calles no es fácil. No es nada fácil. De hecho, esto surge en el Centro Universitario de Teatro, ajá, que es una escuela de aquí de la UNAM que está allá atrás. Y después de varios años, el proyecto es retomado por Difusión Cultural de la UNAM y así es como ha continuado. Ya tenemos más de 20 años y ya lleva mucho rato y justo como mencionas, no es nada fácil. Es un gran esfuerzo que hace la UNAM por mantener vivo este proyecto, porque se mantenga vivo el teatro, el interés por el teatro, y es por eso que la comedia es un muy buen medio, ¿no? Exacto. Redes sociales, mi querido Carlitos, para que la banda esté muy al pendiente de esta compañía que se llama Carro de Comedia. Pues mira, estamos en la página de la UNAM, ahí está toda la información del Carro de Comedias, y si no nos pueden encontrar en Facebook como Carro de Comedias de la UNAM. Okay. Y ahí ponemos toda la información de a dónde vamos a presentarnos, los horarios, si hay algún cambio de horarios también, todo se pone ahí. Perfecto, pues ¿qué les parece si vamos mientras nosotros echándole un vistazo a esta puesta en escena? Carlitos, muchísimas gracias. Gracias a ti, nos vemos, hasta luego. Señor Verdugo, apretad vuestras correas y empezad. ¿Qué deuda? Este portero, para que a vuestro palacio me dejase entrar, me pidió la mitad de la recompensa que me dierais. No. A estos, que les dé la recompensa que pidieron. Y tú, Simplicio amigo, deberás buscar otros porteros. Ubicada entre la Avenida Insurgentes y el Circuito Interior Bicentenario, la colonia San Rafael es una de las más antiguas de la Ciudad de México, que data de finales del siglo XIX.
En sus orígenes, estuvo habitada por las familias más ricas de la época, por lo que el lujo y el confort siempre fueron características de esta zona. Fue así que a principios del siglo XX, esta colonia comenzó a poblarse de centros de entretenimientos, destacando los numerosos teatros que se establecieron en ella. Hoy en día, sobreviven una gran cantidad de estos, entre ellos el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Teatro San Rafael, el Teatro Aldama, el Teatro Jorge Negrete y el Teatro Venustiano Carranza. Sin olvidar a un personaje entrañable cuyo trabajo le dio fama a esta colonia a mediados del siglo XX, Manolo Fábregas, quien ostenta su propio espacio en la calle de Serapio Rendón, además de un centro teatral compuesto por los recintos Renacimiento y Fernando Soler. Además, un centro cultural que lleva el nombre de Virginia Fábregas, su inseparable compañera de vida. De esta forma, la magia del teatro y su tradición hace que hasta la fecha, la colonia San Rafael siga siendo el pequeño Broadway de México. Y bueno, amigos, me encuentro ahora con el profesor y actor José Pereira. Él es profesor de la Escuela de Iniciación Artística EIA, plantel número 1. Querido profesor, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, buenas tardes. Antes que nada, ¿cómo ve la colonia San Rafael, el Broadway de aquí que tenemos nosotros en la Ciudad de México? Bien, pues se le ha querido llamar así, digo, precisamente porque hay un corredor de teatros, ¿verdad? Y que manejan todo este tipo de la actuación, de las obras musicales, y por eso se le conoce a ese gran corredor como el Broadway de México. Nuestro pequeño Broadway. Y bueno, ya entrando ahora sí que a lo que nos trae aquí, mi querido profesor, díganos cómo es que surge el EIA aquí en la Ciudad de México. Bien, esas escuelas fueron creadas en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Eran centros de arte, populares de arte en escuelas nocturnas para los trabajadores. De ahí pasó a la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946 y esas escuelas ya fueron acogidas por el mismo instituto y ya obtuvieron el nombre de Escuelas de Iniciación Artística. Esas escuelas son terminales, no son escuelas profesionales. Hay escuelas profesionales en el instituto de las 4 áreas, pero esta escuela son escuelas terminales. Ahora, estas escuelas, ¿qué tipo de materias son las que manejan y realmente los asistentes aquí pueden ser profesionistas y no profesionistas? Sí, claro. Los asistentes a esas escuelas pueden ser padres de familia, alumnos de otras escuelas que estén estudiando la preparatoria, la secundaria o la profesional, ¿no? Pero quieren ingresar a una de las áreas de las ofertas que dan estas escuelas, que son artes plásticas, danza, música y teatro. ¿Cuáles son los requisitos que necesita uno para poder ingresar a estas escuelas de iniciación artística? Bien, pues solamente los requisitos que marca la convocatoria, pues solamente es presentar la edad. Por ejemplo, para actuación solamente tiene que ser de los 16 años, no hay edad en adelante, ¿sí? Presentar el último grado de estudio que tenga, ya sea primaria, secundaria o preparatoria, ¿no? Y pues tener muchas ganas, pasar el examen. Sobre la preparación que tienen aquí los alumnos. Entonces, al concluir sus estudios, los alumnos ya salen ahora sí para darle al mercado laboral con todo. Bueno, sí, digamos, porque, repito, si el alumno de aquí lleva una constancia, no digo de papel, una constancia en sus estudios, que todos los años lo lleve y que tenga aquí la participación en las puestas en escena, porque desde el primer año hay puestas en escena. ¿Para qué? Para que el chamaco, el joven o el adulto, ¿no?, se vaya ya penetrando en el tener el acercamiento con el público. Ahora, por último, ¿dónde pueden pedir información los jóvenes que realmente, o los jóvenes o niños o adultos que se quieren realmente especializar en alguna de estas artes?
¿dónde pueden pedir información? Bien. Bueno, pues tienen que ingresar a la página del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Y ahí les van a dar también la página de las escuelas de iniciación. Y los teléfonos, por ejemplo. ¿Puedo dar teléfonos? Bien. La Escuela de Iniciación Artística número 1 tiene el teléfono 86 47 56 00. Las extensiones son 3201 y 3194. Así como esta escuela, cada escuela tiene también sus teléfonos en su página. Profesor, pues antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y la verdad fue un placer platicar con usted. Igualmente, y están invitados a acercarse a estas escuelas. Todos podemos algún día, ¿sí?, manifestarnos. Claro. Pues bueno, ya lo escucharon. Gracias, profesor. Y nosotros vamos a un corte. ¡Vámonos! Ni siquiera lo creo. ¿Y si no lo enterramos, Memolio? Si solo está enfermo. Y bueno, amigos, ahora me encuentro en el Foro de Shakespeare y me encuentro nada más y nada menos que con Juan Cabello, director y dramaturgo precisamente de una puesta en escena que está aquí. Es El Cuerpo de Mercucio, que está en el Foro Shakespeare los miércoles a las 20:30 horas. Y pues muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. No, al contrario, a nosotros es un placer que nos hayan invitado aquí. Pero primeramente platícame qué es ser director y dramaturgo. Bueno, pues el dramaturgo está encargado de tejer la historia, de tejer los hilos que van a ir llevándonos por una obra de teatro. Es quien escribe la obra, ¿no? Claro. El director es quien le da una forma, ya digamos, en la escena, quien convoca a los actores a veces, pero quien decide cómo va a suceder la acción en el escenario. Y hablando de, ahora tú que trabajas con actores, primeramente, ¿qué es ser un actor? Bueno, un actor es quien crea una ficción, quien nos cuenta una historia. Okay. A mí me gusta ver el actor como una persona que se comunica con el otro a través o de un personaje o de sí mismo, pero que está contándonos algo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿y qué le puedes decir a toda esta gente que esté interesada en realmente incursionar en esto de las artes escénicas? Bueno, yo creo que si están interesados, primero vean teatro, vean mucho teatro y siempre lean, siempre hay talleres de iniciación, ¿no? Talleres que son más juguetones y con los que se puede aprender muchísimo de esta carrera, ¿no? Y puedes tener una aproximación muy lúdica, muy divertida para hacer teatro. Muy bien. Mi querido Juan, pues nos vamos a quedar a disfrutar de tu obra, ¿no? ¿Y qué te parece si mientras vamos a ver esta cápsula, conoces Teatro Penitenciario? Sí, he escuchado de ese proyecto, me encanta ese proyecto, está padrísimo. Y bueno, pues vamos a ver esa cápsula y a disfrutar de la obra. Y yo los invito a que nos sigan en redes sociales, estamos como Nocturno Teatro en Facebook y en Twitter estamos como @cuerpomercutio, que se pronuncia Mercucio porque es de Verona, exacto, ¿no? Muy bien. Pues Juan Cabello, director y dramaturgo. Muchas gracias, Juan. Árale, vámonos. Pero dime, ¿por qué quieres hacer lo que dices? Es mi pregunta. Es mi pregunta. Es mi pregunta. Es nuestra pregunta. ¿Ustedes realmente pueden hacer...? Puedo hacerte ver. Sueña y siente qué vida es. Demasiado es lo que nos encanta. Demasiado es nuestro. Pero nada puede ser eterno. No, Mercucio. Debe haber una manera de sobrevivir. Reinsertar en la sociedad a chavos que no han tenido un camino fácil es el principal reto de los centros de readaptación social. Labor que por diversos factores y en la mayoría de los casos resulta complicada. Sin embargo, el teatro hace posible que algunos de estos jóvenes traspasen la barrera de las rejas y conozcan otra visión de la vida. Esta es la principal labor de la Fundación Voz de Libertad AC, que a través de talleres para la formación actoral ayuda a personas privadas de su libertad que se encuentran en los diferentes centros de readaptación de la Ciudad de México. Así, mediante la voz de los grandes clásicos y su propio talento, estos jóvenes no solamente recuperan un poco de su libertad, sino también la confianza en ellos mismos.
además de obtener una remuneración por su trabajo y el reconocimiento del público que puede ir a disfrutar de las obras que realiza esta fundación. Si quieres más información sobre la cartelera, visita las redes sociales o escribe al correo que está apareciendo en pantalla. Y bueno, amigos, ¿qué tal esta cápsula de teatro penitenciario? ¿Verdad que estuvo muy buena? Pero ahora estamos con Juan Pablo Rivas, precisamente él es el productor de microteatro en México y aquí en la colonia Santa María la Ribera no podía faltar. Carnalito, ¿cómo estás? Mucho gusto, Juan. Bien, aquí andamos, trabajando como siempre. Muy bien. Oye, ante todo, gracias por recibirnos aquí. Ya nos aventamos ahí unas funcioncitas. Y la verdad es que he quedado sorprendido de este nuevo concepto. Pero hablando del concepto, es cómo nace microteatro aquí en México y cómo es que se ha empezado a hacer un boom con este tipo de puestas en escenas que son muy cortas. Ok, microteatro nace en España, en Madrid. A Alejandra Guevara, nuestra directora general, es amiga y socia de los chicos de España. Les dicen que pongamos uno acá. Dijimos, pues bueno, son obras de 15 minutos. ¿Qué más puede funcionar? O sea, fácil en un cuarto, pues como hacer todos los días la cama de tu cuarto. Claro. Fue un error, es muchísimo trabajo, pero estamos muy contentos porque es un concepto que llegamos aquí a México. Fuimos los primeros, microteatro fue el primero que vino a abrir estos espacios distintos, alternativos para los actores, para los dramaturgos, para mucha gente que empieza a trabajar, y para la gente que trabaja y para los actores se vuelve un gimnasio actoral. Claro. Para los dramaturgos se vuelve el tratar de concentrar toda su historia en 15 minutos en un cuarto de 2x2 o de 15 metros cuadrados. Cierran sus vivencias aquí. O sea, es concentrar toda la energía en un solo punto, y aparte que el público esté a menos de 1 metro viéndote, oliéndote, sintiendo cada una de lo que está pasando en el escenario. Es una convivencia que generas con el público bien padre. Nosotros agradecemos estos tipos de medios que vienen a estos lugares a abrir el ojo de la televisión, claro, para que vean que hay más cosas diferentes, para que vean que hay entretenimiento distinto, y eso lo agradecemos muchísimo. Pablo, ya nada más por último, nos decías que también aquí se imparten talleres de actuación. Se imparten talleres de actuación. Lo que nosotros tratamos de hacer en microteatro es que sea un centro cultural, una casa de teatro, un lugar de entretenimiento, un punto de encuentro, un punto en donde pueda expresarse la gente. Y para eso también tenemos talleres. Y bueno, Juan Pablo, ya por último terminar, para que la gente pida información sobre los talleres y las puestas en escenas, ¿cuáles son las redes sociales? Ok, nuestras redes sociales son en nuestra página de internet es www.microteatro.mx. Okay. Nuestro Facebook es Microteatro México. Nuestro Twitter es Microteatro Mex. Esas son nuestras redes sociales, pueden consultar ahí los datos, ahí van a estar los talleres, las convocatorias, las obras que ya estuvieron, las obras que están, y ya. Muy bien. Y bueno, ya saben, interésense mucho sobre la cuestión cultural, las artes escénicas, y un gusto, señor. Mi querido productor. Muchas gracias. Vámonos. Y bueno, amigos de Arroba 21, seguimos aquí en microteatro y estamos con dos grandes actores que precisamente tienen aquí obra de las que se presentan aquí, y estamos con Daniel Haddad. Muy bien, por acá. Verónica de Alba. Muy bien, la pregunta va para ambos y es precisamente cómo es que se dedican a esto de la actuación y hace cuánto nace. Primeramente, ¿cómo es que se dan cuenta que esto es su pasión? Bueno, mi aproximación primera, digamos, con el teatro fue como espectador. De chiquito siempre quise más bien ir al teatro en vez de al cine, por ejemplo. Y recuerdo, en sexto de primaria, en una clase de lectura montamos una obra de teatro, Guillermo y el Nahual, todavía me acuerdo. Y desde ese momento pensaba como ¿de verdad? ¿Por hacer esto tan divertido alguien te paga? ¿Y puedes vivir dedicado a esto? Y eso fue como mi primera aproximación, y luego empecé a hacer talleres, luego estudié la carrera de iniciación en teatro, seguí tallereando y haciendo y haciendo y tallereando y tallereando, y ese ha sido un poco el origen de esto. Y tenía eso, 12 años, digamos que a nivel profesional, a los 15 años estuve en mi primer puesta en escena, ¿no? Que recibí mi primer sobre trabajando en esto, pero bueno, un ratito ya. ¿Cómo fue que te diste cuenta de que esto era tu pasión?
Bueno, muy chiquita. Okay. En realidad yo creo que desde los 5 años yo decía que quería ser actriz. Y pasaron los años, pasó el tiempo y nunca se me quitó la idea. Hasta que después de la preparatoria pues ya entré oficialmente a la carrera de actuación. Y desde hace 11 años me dedico a esto de manera profesional. ¿Cuál es la ganancia que obtiene el actor precisamente cuando ya baja del escenario? ¿Qué es lo que mejor le deja? Pues en este caso, como así de ejemplo concreto, estando en microteatro en una puesta en escena infantil, son las caritas de los niños, ¿sabes? Agradeciéndote haberles hecho el día, y de los papás de, entendí cosas también que puedo compartir con mis hijos y que al final tienen que ver con hacer de un mejor lugar para que todos tengamos una experiencia grata y nutritiva en la vida. Totalmente, creo que la gran riqueza y la magia del teatro es que es algo que está vivo y que sucede si nosotros tenemos un proceso de ensayos y de creación, pero al final al estar frente al público todo se modifica, ¿no? Es una energía que está girando, es una retroalimentación absoluta y creo que de eso nos da una riqueza, o sea, es una paga enorme. Oigan, muchísimas gracias ante todo y ahora vamos a disfrutar nosotros de su puesta en escena, ¿les parece? Muy bien. Muy bien, pues vámonos, esto es microteatro. Gracias. Ahora cierra tus ojos, Sí. respira profundo y dime, ¿cuáles son tus miedos? Ese es el enorme monstruo que estaba bajo mi cama y no me dejaba dormir. Ese monstruo me da miedo. Pero tú sabes que no hay ningún monstruo bajo tu cama. No hay nada que temer. Ya se fue. No puede. No alcanza. Ese es el pasamanos que todos podían cruzar menos yo. Y esa fue la primera vez que lograste cruzarlo, aunque tenías mucho miedo. Sí, es cierto, estaba muy contenta. ¡Ali! Ay. Si no haces las cosas bien, te vamos a dejar de querer. Ay, pero no. Ella es Ali, una niña sin duda especial. Tan especial como tú, como tú, como tú. Ella descubrió el gran poder que tiene para cambiar el mundo. ¿Y ustedes? ¿Ya saben cuál es el suyo? Y bueno, amigos, ya vieron este concepto de microteatro, pásenla bien, disfruten con su familia y ahora nos vamos al musical con Salvador y los Leones. Vámonos tendidos. Y bueno, bandita, lo prometido es deuda y ya estamos aquí en el gran musical en Roxxon con Salvador y los Leones. Un aplauso por allá. Antes que nada, carnalitos, gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarnos. Precisamente hablando de Salvador y los Leones, ¿cómo nace este gran concepto? Pues fíjate que estuvo guardado muchos años, pero tenía yo la cosquilla de fusionar y de enlazar pues nuestras dos mayores influencias, que es por un lado la canción ranchera, el bolero ranchero, y la gran escuela, el gran legado del rock universal, desde las bandas pues más pesadas, más importantes, desde las grandes agrupaciones como Black Sabbath, Led Zeppelin, etcétera, y posteriormente pues todo lo que viene hacia acá, ¿no? Y ustedes considerados la banda del bolero gótico, ¿no? Exacto, como iniciadores en el tema, justamente. Algo que platicamos hace ratito, ¿no? Que está un poco olvidado todo toda la cultura musical que tenemos aquí en México, ¿no? Toda la canción mariachi, el bolero, o sea, mucha canción popular mexicana, ¿no? Siempre hay uno que llega tarde. Sí, es cierto, ¿ah? ¿Eh? Es cierto. Aquí, mira, ¿lo admitimos todavía o ya no? Sí. Bueno, llegó en frío. Lo agarramos frío. Viene en frío. Pero bueno, mi chavita, platícame sobre estos materiales que precisamente están preparando el tercer material discográfico. Así es. Vámonos desde el primero. Mira, te cuento rápidamente que el proyecto de Salvador y los Leones, esta propuesta de bolero gótico, está llegando a su 9º año. Estamos llevando a cabo algo que le llamamos el 9 Tour, que nos ha llevado ya por varias ciudades de Estados Unidos, el interior de la República, y que en realidad pues refleja todas las etapas de la banda. Y bueno, el primer material, Amor Muerte, es una recopilación de los boleros y las canciones más tristes y más intensas, así lo más desgarrador. Posteriormente tenemos Relicario, que es la segunda colección de bolero gótico,
donde encontramos ya 4 o 5 temas originales en convivencia con temas de grandes autores latinoamericanos, como es Julio Jaramillo, autores e intérpretes, Alberto Cortés, Olimpo Cárdenas, canciones tremendas. Actualmente estamos trabajando ya en la tercera colección de Bolero Gótico. Este es el primer EP que trae 4 temas y la nueva colección vendrá muy balanceada con la mayoría de temas originales, para que finalmente la cuarta colección sea enteramente original. Y hoy presentamos el nuevo video de esta tercera colección que se llama Deshumano y que precisamente está grabado parte en Carpa Astros, parte en otros conciertos, donde podrán apreciar parte de la propuesta escénica visual de Los Eones en vivo. Y antes de despedir este programa, redes sociales para que toda la banda esté muy al pendiente de Salvador y Los Eones. Bueno, los invitamos a Facebook, Salvador y Los Eones, también Instagram, Twitter, YouTube también tenemos redes. Tenemos una página de fans que se llama Eones Aliados, también nos pueden encontrar por ahí. Muy bien. Pues ahora sí nos despedimos y no se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales del programa @21 y nos vemos el próximo martes 8:30 de la noche y nos despedimos con Salvador y Los Eones. ¡Vámonos! Me estoy cayendo a pedazos y ando boquisangriento, con ojos desorbitados y sentido aliento. Son viento las ruinas de mi espíritu muerto, la sombra errante que perdió todo.